El silencio dentro de la sala era tan pesado que parecía que incluso el aire se había detenido. El brillo del mármol reflejaba las luces del techo, y las enormes ventanas mostraban la ciudad extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Alrededor de la mesa de juntas, varios ejecutivos observaban la escena con curiosidad y cierto desdén. Para ellos, aquello no era más que una interrupción extraña en una mañana de negocios importantes. El millonario estaba de pie, relajado, con una sonrisa confiada en el rostro. Era un hombre acostumbrado a mandar, a ser obedecido, a que todos rieran cuando él hacía un comentario sarcástico. Sostenía unos documentos en la mano y los agitaba ligeramente, como si fueran un simple juguete. Frente a él, a pocos pasos de distancia, estaba la niña. No levantaba la cabeza. Sus manos apretaban con fuerza las correas de su mochila azul, y sus hombros parecían encogidos, como si intentara hacerse invisible. Nadie entendía muy bien por qué una niña había terminado allí. Algunos pensaban que era hija de algún empleado, otros creían que se trataba de un error de seguridad. El millonario fue el primero en romper el silencio con una carcajada fuerte y exagerada. Su risa resonó en la sala, provocando sonrisas incómodas entre los presentes. Entonces habló con tono burlón, como si estuviera contando un chiste privado. Dijo que si la niña era capaz de traducir aquel documento, le daría 1 millón. No lo dijo en serio, o al menos eso creía. Para él era una broma, una manera de demostrar poder, de humillar sin consecuencias. Algunos ejecutivos intercambiaron miradas, otros simplemente esperaron el desenlace, convencidos de que aquello terminaría rápido. La niña levantó lentamente la cabeza. Sus ojos no mostraban enojo, ni miedo. Había algo distinto en su mirada, algo firme, como si estuviera acostumbrada a que dudaran de ella. Dio un pequeño paso al frente y pidió ver el documento. El millonario, aún sonriendo, se lo entregó sin cuidado, convencido de que aquello sería entretenido. Al tomar las hojas, la niña respiró profundo. El texto estaba escrito en un idioma que muchos de los ejecutivos apenas reconocían. Algunos pensaron que ni siquiera un adulto promedio podría traducirlo con facilidad. El millonario cruzó los brazos, esperando el momento exacto para reírse aún más. La niña comenzó a leer en voz alta. Al principio, su voz era suave, pero clara. Las palabras fluían con una naturalidad sorprendente. No estaba adivinando, no estaba improvisando, estaba leyendo y traduciendo con precisión. El murmullo empezó a recorrer la sala. Un ejecutivo dejó caer su bolígrafo. Otro se inclinó hacia adelante, intentando escuchar mejor. Cuando terminó la primera traducción, el millonario frunció el ceño. Pensó que había tenido suerte, o que quizá conocía ese idioma por casualidad. Con una sonrisa forzada, le pidió que lo hiciera en otro idioma. Eligió uno aún más complejo, convencido de que ahí se acabaría el juego. La niña no discutió, simplemente asintió y volvió a leer. Esta vez, su voz fue aún más segura. Las frases eran claras, correctas, fluidas. No había errores. El silencio se hizo absoluto. Ya nadie sonreía. Algunos ejecutivos se miraban entre sí, con incredulidad. El millonario carraspeó y dijo que eso aún no era suficiente. Propuso un tercer idioma. Luego un cuarto. Cada vez, la niña respondía igual. Respiraba, miraba el texto, y traducía con una calma que desconcertaba a todos. Para cuando llegó al quinto idioma, nadie dudaba de lo que estaba ocurriendo. Cuando terminó, la niña bajó lentamente las hojas y levantó la mirada. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose por un instante en cada rostro adulto que antes la había subestimado. No había orgullo exagerado en su expresión, solo serenidad. El millonario ya no reía. Su rostro estaba serio, casi pálido.
Aquella broma se había convertido en algo muy distinto. Algunos ejecutivos comenzaron a aplaudir, primero tímidamente, luego con más fuerza. El sonido de las palmas llenó la sala. Uno de los directivos rompió el silencio y preguntó cómo era posible. La niña dudó un segundo antes de responder. Contó que su madre trabajaba limpiando oficinas por las noches, y que muchas veces ella la acompañaba. Mientras esperaba, leía libros que encontraba, escuchaba conversaciones, aprendía palabras nuevas. Dijo que había aprendido idiomas viendo videos gratuitos, leyendo textos viejos y practicando siempre que podía. La sala quedó en silencio otra vez, pero ya no era un silencio incómodo. El millonario bajó la mirada hacia el documento que aún sostenía. Su broma había quedado atrás. Lo que tenía frente a él no era una niña cualquiera, sino una mente extraordinaria. Se acercó lentamente y con voz mucho más baja que antes, le preguntó si sabía lo que valía 1.000.000. La niña respondió que sí, que era mucho dinero, pero que para ella aprender era más importante que demostrar algo a otros. Aquellas palabras impactaron más fuerte que cualquier traducción. El millonario respiró profundo, y frente a todos, admitió que se había equivocado. Dijo que había hablado desde la soberbia, y no desde la curiosidad. Luego anunció que cumpliría su palabra, pero que además quería ofrecerle algo más. Una beca completa, acceso a educación de primer nivel, y apoyo para que nunca tuviera que dejar de aprender. La niña no sonrió de inmediato. Miró alrededor, como si buscara a alguien. Desde el fondo de la sala, una mujer observaba, con los ojos llenos de lágrimas. La niña caminó hacia ella, y la abrazó con fuerza. Ese abrazo decía más que cualquier discurso. Los ejecutivos, testigos de todo, entendieron que aquel día no se había cerrado un negocio, pero se había abierto una lección imposible de olvidar. La niña regresó al centro de la sala, agradeció con educación y dijo algo que nadie esperaba. Que esperaba que, la próxima vez que vieran a alguien pequeño o diferente, no se rieran primero, sino que escucharan. El millonario asintió en silencio. Sabía que ese momento lo marcaría para siempre, no por el dinero ni por el desafío, sino por haber sido testigo de cómo una niña, sin levantar la voz, había cambiado la perspectiva de toda una sala llena de poderosos. Mientras la reunión se disolvía, muchos se acercaron a felicitarla. Algunos incluso se disculparon. La niña aceptó cada palabra con la misma calma con la que había traducido los idiomas. Para ella, aquel día no se trataba de 1.000.000, sino de haber demostrado que el conocimiento no depende de la edad, la ropa o el lugar del que vienes. Cuando las puertas del ascensor se cerraron y la niña salió del edificio junto a su madre, la ciudad seguía igual de ruidosa, igual de inmensa. Pero algo había cambiado, no solo para ellas, sino para todos los que estuvieron en esa sala, y aprendieron que nunca se debe subestimar a alguien que guarda un mundo entero dentro de su mente.